¿Qué tal, amigos y hermanos en Cristo? Es un gusto nuevamente saludarles en esta hora para llevar a cabo el repaso de la lección de escuela sabática, la lección número 3 para el 21 de enero del año 2023, titulada El contrato del diezmo. Como siempre, antes de iniciar este repaso, quiero invitarles ahí donde están para que podamos tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, por cada una de tus bendiciones, por la vida, por la salud, y porque has puesto en nosotros un espíritu, sí, para que vayamos a tu palabra y podamos cada día crecer en ella. Te rogamos humildemente que nos habilites con poder en esta hora para que podamos estudiar junto con nuestros hermanos y amigos esta lección. Perdona nuestros pecados, Padre eterno, ayúdanos y que tu Espíritu nos conduzca, sea nuestro director en esta hora. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Bien, quiero agradecer de antemano a cada uno de ustedes por su presencia, porque están haciendo sin duda un gran esfuerzo por estudiar la palabra de Dios, por su tiempo y porque están cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ese mandato que dice: primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que vamos a entrar entonces al versículo de memoria que se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Quiero invitarles para que abran sus Biblias. Malaquías 3:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Vamos entonces a la introducción de este repaso. Desde la caída del hombre en el Edén y a lo largo de toda la historia de este mundo, Dios se ha propuesto rescatar al mundo del pecado y para ello dispuso un plan de salvación. Pero no obstante que, aunque sin la ayuda del hombre hubiera podido hacerlo, dispuso que el hombre se involucrara para que éste diera testimonio de la misericordia y su gracia, probando su fidelidad y el amor a Dios antes que cualquier cosa o persona, a través del diezmo. Hombres como Abraham, Jacob, Nehemías, entre otros, enseñaron y dieron ejemplo de la importancia y la necesidad de cumplir con la voluntad de Dios acerca del diezmo. A pesar de que a algunas personas les es difícil pensar que puedan contribuir con una 10ª parte de sus ingresos, las personas que son fieles en el pago de sus diezmos se dan cuenta de que no pueden permitirse el no pagarlos. De manera muy real y maravillosa se abren las puertas de los cielos y se derraman bendiciones sobre ellos, tal como una madre viuda lo explicó a su hijo. No puedo criar a mis hijos sin las bendiciones del Señor, y recibo esas bendiciones al pagar el diezmo íntegro. Cuando pago el diezmo, tengo la promesa del Señor de que Él nos bendecirá, y necesitamos esas bendiciones para arreglárnoslas, para vivir. Esto es un testimonio que se encuentra en un libro de Dallin Hawkins, El diezmo, de julio de 1994, en la página 39. Esta semana estudiaremos que Dios confía misericordiosamente sus tesoros
a sus mayordomos. Pero dice del diezmo, es mío. También analicemos qué significa esto para nosotros hoy. Quiero invitar a los maestros que tomen el liderazgo de su unidad o de acción o grupo pequeño. En esta gran lección de este trimestre, administrar para el Señor hasta que Él venga. En Malaquías 3:10, analizando un poquito este versículo, esta cita, Dios propone un contrato con su pueblo en el que se estipula: traedme los diezmos y yo os bendeciré. Pero en ese contrato, ¿qué atañe solo al pueblo de Israel? Es decir, ¿ese contrato solo es para el pueblo de Israel? ¿Estamos los cristianos, por lo tanto, incluidos de los beneficios de este contrato? En ninguna manera. Por esto es importante que comprendamos cabalmente cómo cumplir nuestra parte en este contrato. Y vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es el diezmo? En segundo lugar, ¿dónde debe entregarse? En tercer lugar, ¿para qué se usa? Número 4, ¿qué debe diezmarse? Y por último, ¿cómo ser fiel con el diezmo? Vamos entonces al primer punto. ¿Qué es el diezmo? Para ello quiero invitarles a la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 37. Vamos rápidamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. ¿Quién eran los levitas? Los levitas eran un grupo, una familia del pueblo de Dios. ¿Quién eran ellos? Ellos eran los encargados de ministrar la palabra de Dios. Ellos eran los encargados de llevar a cabo todos los actos ceremoniales, todas las cuestiones que se deben de llevar a cabo en el templo, ¿verdad? Ellos no recibían ningún sueldo por alguna empresa o donativos por alguna entidad filantrópica, ¿verdad? Por eso era necesario que recibieran las décimas partes de las labores de todos los israelitas en todas las ciudades. El diezmo es el 10% de algo. Por ejemplo, el diezmo de 34 euros son 34 euros, así de sencillo, ¿verdad? El diezmo se menciona por primera vez tras la victoria de Abraham y sus aliados contra los reyes que habían tomado cautivos a los habitantes de Sodoma, ahí en Génesis 14, 17 al 20, ¿verdad? La segunda referencia la hace Jacob en Génesis 28, del 20 al 22, y Pablo nos dice que el propio Leví, cuya tribu recibiría posteriormente los diezmos, pagó el diezmo también. Hebreos 7:9. La ley acerca de entregar a Dios la décima parte de lo que recibimos es, pues, anterior a las leyes dadas en el Sinaí. Por lo tanto, es aplicable a todos los creyentes y no solo al pueblo judío. Esta parte es importante, ¿verdad? Por eso hago énfasis que la ley acerca de entregar a Dios la décima parte de lo que recibimos es, pues, anterior a las leyes dadas en el Sinaí. Por lo tanto, es aplicable a todos los creyentes y no solo al pueblo judío como algunos creen, ¿verdad? Así que
Vamos entonces al siguiente punto. ¿Dónde debe entregarse? Para ello, nuevamente quiero invitarles a la palabra de Dios. En el libro de Malaquías, este versículo fue el versículo de memoria, en el capítulo 3, versículo 10, hay una orden que Dios da. Dice, traed vuestro diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? La Biblia habla de diezmos plurianuales especiales que debían ser repartidos a los pobres. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios para poder, a ver, un segundo tantito. Vamos a Deuteronomio 14, versículos 28 y 29. Deuteronomio 14, versículos 28 y 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Ah? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que debemos, los israelitas tenían que apartar cada 3 años un diezmo. ¿Para qué? Para repartirlo entre los pobres. Sin embargo, el diezmo regular debe ser entregado siempre en la tesorería del templo. Ya lo leímos ahí en Malaquías 3:10. Vamos a otra cita que apoya esta orden que Dios da, que se encuentra en Nehemías 12:44. Nehemías 12:44. Vamos rápidamente. Nehemías 12:44. En aquel día fueron puestos varones sobre la cámara de los tesoros, ¿verdad? De las ofrendas, de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. ¿Verdad? Esta tesorería o alfolí era un cuarto especial adosado al templo en el que se depositaban los diezmos. ¿Qué significa todo esto? Que los diezmos no deben entregarse en alguna otra parte que no sea en la tesorería, ¿sí?, del templo. Es decir, que no sea en la tesorería de la iglesia, ¿sí? Cada iglesia ha elegido, ¿sí?, de manera sistemática un tesorero o un grupo de hermanos y hermanas encargados de la tesorería, ¿verdad?, de recibir, ¿sí?, los diezmos de manera regular, ¿verdad? En este caso de los israelitas, cuando la distancia no permitía llevar las ovejas, el grano o los frutos diezmados, se llevaba el importe de ellos, es decir, el dinero en efectivo. Vamos a esa cita que está en Deuteronomio 14, versículos 24 y 25. Nuevamente les invito para que vayamos a la Biblia, al versículo 24 y 25 de Deuteronomio 14. Dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios
escogiere. ¿Verdad? Esto apoya lo que estamos diciendo. ¿Verdad? Esto es lo que hacían los israelitas para entregar esos diezmos. Pero en la actualidad el diezmo se entrega, como ya dijimos, en las iglesias locales, y estas lo envían a la tesorería de la asociación, a la unión o la misión a la que pertenecen. Ahora, ¿para qué se usa? Quiero invitarles para que vayamos nuevamente, abramos nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 18, versículo 24. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Porque a los levitas he dado por heredar los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. ¿Para qué se usa? Para entregarlo a los que están llevando a cabo la orden de Jesús, que se encuentra ahí en el capítulo 28, versículos 19 en adelante, en el libro de Evangelio de Mateo, que dice, por tanto, id a ser discípulos, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que os he dicho, ¿verdad? Así que hay una misión, una orden de Jesús, y esta orden, para los que se dedican al 100% a llevar el Evangelio, tiene como propósito, ¿sí? Que todos aquellos que se dedican al 100%, ¿sí? Y que Dios ha escogido para esta misión, ¿sí? Tienen que vivir del diezmo, ¿sí? Es decir, esos recursos, ese diezmo que usted y yo debemos de entregar a la tesorería de nuestras iglesias locales, ¿sí? Debe utilizarse para que estas personas, personas consagradas, ¿sí? Al llevar el Evangelio, ¿sí? Puedan sostenerse. Entonces, en tiempos de Israel antiguo, los diezmos se entregaban para el sostén de los levitas. A su vez, ellos entregaban el diezmo a los sacerdotes, es decir, en este caso a los pastores, ¿verdad? Los pastores, una vez que ellos reciben por parte de la unión, de la misión, ¿sí? De la división, inclusive de la asociación general, ¿sí? La parte que les dan a ellos para su sostén, ellos a su vez dan el diezmo, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos a Números, capítulo 18, versículos 23 al 26. Números 18, versículos del 23 al 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual os he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová los diezmos de las ofrendas. Bueno, aquí están los versículos, las citas que apoyan esto que estamos diciendo. Los levitas y sacerdotes eran los encargados de todos los servicios religiosos y se dedicaban a ello de tiempo completo. Por esa razón, actualmente se usan los diezmos para el mantenimiento de los pastores y obreros laicos que reciben sus salarios de la iglesia.
Participar en la devolución del 10% de nuestras entradas fortalece además nuestra confianza en Dios, ya que confiamos implícitamente que Él bendecirá el 90% que nos queda, ¿verdad? Una vez que hemos presentado para qué se usa, debemos también saber qué debe diezmarse. Para ello quiero invitarles nuevamente a la palabra de Dios. Tomen sus Biblias y vayamos a Génesis 28:22. ¿Qué dice la palabra de Dios? De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Los bienes que diezmó Abraham en Génesis 14, del 6 y el versículo 21, se aplican a los animales, la comida y los artículos valiosos, oro, plata y ropa. Estos eran bienes que el patriarca no poseía antes, lo que indica una ganancia. Por lo tanto, el diezmo debe calcularse sobre cualquier ganancia financiera y de activos. En el momento de recibir estas ganancias debemos apartar nuestro diezmo, es decir, Él debe ser el primero en nuestra vida. ¿Quién? Dios. No podemos usar libremente nuestras ganancias hasta que no hayamos cumplido primero nuestro compromiso con Dios. A la viuda de Sarepta nunca le faltó el alimento porque tuvo que atender primero al profeta de Dios, de acuerdo a lo que dice Primera de Reyes 17, 13 al 16. Vayamos rápidamente. Primera de Reyes 17, del 13 al 16. Primera de Reyes 17, del 13 al 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. En esta cita vemos representado lo que hemos dicho, ¿verdad? Dios había enviado a esta viuda a uno de sus siervos para traerle bendiciones, pero para que todo esto sucediera, ella tenía que primero poner a Dios antes que ella y a su hijo. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. De esa manera vemos nosotros cómo se cumple la palabra de Dios, ¿sí? Cuando dice que Él derramará sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Cómo ser fiel con el diezmo? Quiero invitarles para que vayamos al Nuevo Testamento, a la primera epístola del apóstol Pablo, en 1 Corintios 4:2. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Repasemos los requisitos del contrato del diezmo. Número 1, el importe, ¿verdad? En primer lugar, el 10% exacto de nuestras ganancias. El rico no se le pide más ni menos al pobre. Número 2, apartar este importe antes de usar las ganancias para cualquier otro propósito. Número 3, llevarlo a la tesorería de la iglesia, indicando que se trata de un diezmo, no de una ofrenda. Número 4, usarlo para el propósito que enseña la Biblia, el sostén de los obreros asalariados de la iglesia. Demostremos pues nuestra fidelidad a Dios al cumplir los 3 primeros requisitos. El cuarto requisito depende de la fidelidad de los administradores eclesiásticos. Administrar para el Señor es un privilegio y una responsabilidad que conlleva bendición. Vamos a terminar este repaso, estimados amigos, con esta cita de la pluma inspirada
que se encuentra en el matinal La Fe por la cual vivo del 26 de agosto, que dice así: el plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igualdad. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Cada hombre, mujer y joven puede llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las demandas de la tesorería. Que cada uno examine metódicamente sus entradas, que son todas las bendiciones de Dios, y separe el diezmo como parte sagrada del Señor. Este fondo nunca deberá ser dedicado a otro uso, debe ser destinado exclusivamente para el sostén del ministerio del Evangelio. Con esta cita hermosa y sabia terminamos, esperando sin duda, y estaremos orando para que cada uno de nosotros pueda ser fiel a Dios, entregando la 10ª parte de sus ingresos a la tesorería de cada una de las iglesias locales en donde se congregue. Gracias por su tiempo, gracias por estar hasta el fin de este audio, y no me queda otra más que enviarles, como siempre, mis oraciones, mis bendiciones, y como siempre estaremos orando para que ustedes puedan cumplir no solamente en el estudio de esta lección de este trimestre, sino también para que puedan ir poniendo en práctica todo lo que vayamos aprendiendo juntos, ¿sí?, en cada repaso de lección de este trimestre. Que el Señor les bendiga abundantemente. Hasta pronto.